¿Quién como Dios? ¿Cómo están? Un saludo cordial. Vamos a hacer una presentación sobre el matrimonio. El matrimonio cristiano, historia, teología y belleza de una vocación eterna. Este video combina el rigor histórico y teológico con un llamado a vivir el matrimonio con una vocación sublime, ideal para un público que valora la profundidad y la belleza de la fe. Hablar del matrimonio inmediatamente nos lleva a hablar de la relación que tiene Cristo con la Iglesia, pero ahora desde una renovada visión teológica y pastoral donde emanan todos los principios morales que ayudarán a construir un concepto sólido de esta vocación y que ha sido tan incomprendida desde lo sacramental, así tenga una realidad desde el derecho natural y que nace desde el corazón, que ha sido la base para deslegitimar su valor en la actualidad, cuando hace parte del plan de salvación y que esta es la manera más alta de la expresión del amor de Dios, porque conoce lo que llena el corazón del ser humano, y los esposos solo deben preocuparse mutuamente por el amor, la fidelidad y la educación de los hijos, donde se hace lo ordinario de manera extraordinaria, donde podemos amar con los sentimientos de Cristo, aceptando la propuesta del seguimiento. Colosenses 3:12 al 17 y Efesios 3 del 18 al 19. Haciendo una pequeña introducción histórica, desde las culturas antiguas, el matrimonio fue visto como un pacto social, pero en el pueblo de Israel adquirió un sentimiento sagrado. El profeta Oseas lo comparó con la alianza entre Dios y su pueblo, Oseas 2, 21-22. Desde el Antiguo Testamento se prefiguraba la figura del esposo fiel, casado con una prostituta, que hacía referencia teológicamente al pueblo que adoraba a otros dioses, y ver que justamente en los últimos años se reniega de la fe como se ha renegado el matrimonio. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. Cuando hemos sido llamados a amar como Cristo, que amó su iglesia, en Efesios 5, del 22 al 33, y reconociéndonos como hijos de Dios en el amor. Desde el contexto bíblico, Jesús cita el Génesis para recordar el plan original. Serán una sola carne, esto lo dice en Marcos 10:8. San Pablo va más allá, el matrimonio es un misterio, no sea un sacramento. Signo visible del amor entre Cristo y la iglesia, Efesios 5:32, que debe ser respetado, contando que el matrimonio está en el plan de Dios, y por eso desde el Antiguo Testamento Dios viene haciendo diferentes alianzas con el hombre, donde se evidencia el matrimonio natural, que luego es elevado en la persona de Cristo, que lo convierte en un sacramento, una nueva creación como el segundo Adán que restituye el plan inicial de Dios, siendo todos nuevas criaturas, 2 Corintios 5:17, pero parte desde el sacramento, 1 Corintios 7:39. Esto lo dice la Comisión Teológica en la tesis 2:1. Es un sacramento de la nueva alianza. Para los bautizados, el matrimonio no es solamente un contrato. Por el bautismo, su amor es elevado y asumido en el misterio de Cristo, una sumisión a Dios por la fe. Por eso la Iglesia no reconoce el matrimonio natural entre bautizados. Debe ser un sacramento que es la bendición, pero cuando no se cumple, no se realiza plenamente el designio divino. Por eso, por medio del decreto Támesis, regula la fórmula canónica de su validez. La plenitud humana se alcanza en el amor de Cristo, donde se comprometen libremente a la donación un hombre y una mujer, como un llamado a esta vocación, a ser el rostro vivo de Dios en esta primera sociedad doméstica, donde todos deben encontrar la realización personal en la comunidad para ser sacramental. Ya pasa de ser un compromiso con el cónyuge a ser un compromiso con Cristo. Nos configuramos a la unión de Jesucristo y la Iglesia como signo de salvación, porque el matrimonio comunica la gracia. Gaudium et Spes, numeral 48. El Concilio Vaticano II lo llama comunidad íntima de vida y amor, donde los esposos se santifican mutuamente en una alianza irrevocable de amor sin medida, integrándonos al sacrificio de Cristo, donde se vive en esta comunidad la primera acogida humana y donde Él es el artífice y auxiliador de sus miembros, que se dignifican siendo una comunidad de amor, al reflejo de la Santísima Trinidad, que muestra la unidad que deben haber entre hombre y mujer, siendo una misma carne, Mateo 19:6, siendo la misma comunión con Dios bajo la supervisión de la Iglesia, que reconoce el bautismo como fundamento social y sacramento de fe, que ya son el cuerpo de Cristo por la fe. El matrimonio es indisoluble, no es una carga, sino un don, que se fundamenta en que nos muestra el amor de Jesucristo por la Iglesia, donde todos hacemos parte del cuerpo místico de Cristo, donde a pesar que su pueblo fue infiel, Él siempre acompaña a su esposa, que fue capaz hasta de dar la vida por ella, porque su amor no tiene medida, y sería contrario que si pensáramos en la disolución del matrimonio,
sería como pensar que Dios quisiera empezar una nueva historia con otras personas y borrara el pueblo de su plan inicial. Pero vemos ahora que los cristianos buscan otros tipos de matrimonios simbólicos y no litúrgicos, tratando de adaptar sus inclinaciones, pero la Iglesia respeta y se adapta a los matrimonios civiles como contrato de adquirir derechos y obligaciones que se deben encauzar hacia el sacramento, entendiendo que el adulterio no es causa de nulidad, como lo afirma la encíclica Casti Connubii del Papa Pío XI. El divorcio no está en la potestad humana, porque el vínculo lo ha hecho Dios, donde se pone en juego el bien de los hijos y el bien común, y la Iglesia no se reconoce como autoridad para disolver un matrimonio sacramental celebrado y consumado, ratum et consumatum, como lo dice el derecho canónico. Y aunque hay muchos matrimonios inválidos y también hay muchos mal anulados que comulgan su condenación, 1 Corintios 11, del 27 al 29, la fidelidad de Cristo es la fidelidad de Dios que llega hasta el cielo. Esto lo dice Salmo 36:5. Y esa pregunta nos debemos hacer: ¿somos fieles aquí o hasta el cielo? ¿O reconocemos nuestra imperfección de que hemos sido infieles? Dice que si somos infieles, Él continúa siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2, del 12 al 13. O mostramos una perfección matrimonial que nos referencia como sepulcros blanqueados. Hablar de los hijos, el bien de los hijos. Tenemos que estar abiertos a la vida. Un árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. Mateo 7:19. ¿Será que estamos abiertos a la vida? ¿O nos hemos dejado influenciar del mundo o de corrientes de pensamientos y no estamos abiertos a la vida? No nos hemos arrepentido y hacemos el acto de enmienda según el criterio nuestro o el de Dios. Gaudium et Spencer número 50. El orden natural del matrimonio está dirigido al fin unitivo y procreativo, donde este segundo fin en la sociedad actual ha sido desvinculado del plan de Dios, cuando participamos de la creación de hijos para Dios como co-creadores. Hoy muchos reducen el matrimonio a un acuerdo temporal. Frente a esto, la Iglesia enseña que el matrimonio civil para los bautizados no es válido sin la fórmula canónica. Esto lo dice el derecho canónico en su numeral 1055. Los divorciados y vueltos a casar no pueden acceder a la Eucaristía, 1 Corintios 11:27. Pero la Iglesia los acompaña con misericordia, según la tesis 5.4 de Amor y Leticia en el 291. El problema de los bautizados no creyentes exige una pastoral que renueve la fe, no que rebaje el sacramento. Es participación en el amor trinitario. Transforma el amor humano en camino de santidad. Es profecía de esperanza en un mundo fragmentado. Familiaris Consorcio numeral 17. La familia cristiana es iglesia doméstica, donde se vive y se transmite el Evangelio. Ahora les traigo un mensaje final. A los jóvenes, no teman esta vocación. A los esposos, renueven su sí cada día. Como dice San Juan Crisóstomo, el matrimonio es el taller donde se forja la santidad, y que todos los matrimonios puedan resucitar con Cristo y participar de la Pascua que se actualiza en el misterio de Dios en cada Eucaristía. Es el camino, la verdad, la vida, la puerta, el pastor, el cordero y la vid, siendo la primacía de todo, Colosenses 1:18, y permite que los esposos tengan la dignidad de ministros en esta celebración de amor, donde se da la responsabilidad a un padre y a una madre de edificar el reino de Dios en el hogar, de donde nacen los principios morales que nos llevarán a vivir las bienaventuranzas. Porque Dios ha hecho una nueva creación. En las bodas de Canaán nos hacen partícipes de que Jesús es el novio y la novia es la iglesia, donde somos las jarras vacías y necesitamos del vino nuevo, que ha de transformar nuestras vidas. Y la esperanza es que cuando se agota el vino es porque se han agotado nuestras fuerzas humanas. Y Dios mira a una familia y les dice que el mejor vino está por venir. Por eso, si hacemos lo que Jesús nos dice, como nos pide su madre en Juan 2:5, podremos ser aquel discípulo amado y llevar la mejor parte, un matrimonio en Dios.